¿Qué tal mis estimados jóvenes y señoritas? Bueno, esta semana el tema de educación para la ciudadanía. Vamos a recordar un poquito el contenido de lo que eran derechos civiles y políticos. Volvemos al contexto de lo que decíamos, derechos, ¿no? Los derechos son aquellas cosas a los que nos da opción un marco legal o un marco jurídico que está determinado por las leyes de una república. ¿Dónde decíamos que se encuentra el marco jurídico o leyes de una república o un estado? 5, 4, 3, 2, 1. Eso que iban a decir justamente, la Constitución de la República. Sí, profesor, esa iba a decir yo, exactamente. La Constitución de la República. Ahí están todas las leyes que enmarcan los derechos o aquello a lo cual nos da acceso nuestra nación y nuestro conjunto de humano en el cual nos desenvolvemos, en el cual vivimos. Entonces, si usted es ecuatoriano, ciudadano ecuatoriano, ciudadana ecuatoriana, usted tendrá derecho a lo que determine la Constitución Política de la República del Ecuador. ¿Sí? Por eso la Constitución es sumamente importante. Es la que nos determina realmente a qué tenemos derecho. Y como ustedes recuerdan que hicimos el trabajo en el aula de los derechos, se dieron cuenta también que en la Constitución lo primero que se habla son los derechos. Después vienen las obligaciones de los ciudadanos, que nacen justamente de los derechos. Porque si usted tiene su derecho, eso le acarrea una obligación. Vuelvo al ejemplo que siempre toco y siempre aplico. Si yo tengo derecho a un salario, tengo la obligación de trabajar para recibir ese salario. Entonces la cosa funciona así, no puede funcionar una cosa separada de la otra. Perdón. Entonces, ¿qué son los derechos civiles? Los derechos civiles son aquellos a los cuales nos acogemos todos los ciudadanos sin excepción. Y se refiere a aquellos que me permiten desarrollarme como ser humano. Y estos derechos civiles tienen su origen allá en esas revoluciones como la Revolución Francesa, que dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre. En base a eso, casi todos los estados han elaborado sus derechos, donde nos dan, citemos algunos de los más importantes, tenemos derecho a educación, a trabajo, a vivienda, a una vida saludable, a que nos proteja a la seguridad en el estado, a alimentación, educación. Todos esos derechos están congregados en la Constitución y no hacen otra cosa que tomar los derechos humanos en forma general. Porque estos derechos se aplican a cualquier estado que vive en un régimen de derecho, en lo que se habla legalmente. ¿Cuándo se pierde el régimen de derecho? Cuando hablamos de las dictaduras, eso que se habló en 10º. ¿Cuándo es una dictadura? Cuando una persona asume el poder y gobierna según sus decisiones, sin respetar la normativa jurídica que es la Constitución de la República. Eso es una dictadura. Bueno, bien. Pues entonces, vivir en derecho es una sociedad que se rige por el marco jurídico que le ha dado el Estado. Entonces, para analizar esto, yo le he colocado en la guía un anexo que habla sobre los derechos civiles. Vamos a leer con calma ese fragmento, de preferencia con los adultos de la casa para que le ayuden a comprender mejor lo que son los derechos civiles. Y usted va a elaborar en un párrafo no de más de 4 líneas una definición de lo que son los derechos civiles. Recuerde que eso ya lo vimos, ¿sí? Puede apoyarse en el libro de ciudadanía del año anterior. Recuerdo que muchos no retiraron el libro de ciudadanía, ni por más que lo dejé
ahí en el escritorio del aula el año pasado. Después me tocó llevármelos otra vez a la bodega porque nadie se los llevó. Solamente algunos lo llevaron, los otros lo dejaron ahí como que no les importó. Bueno, pero igual, ese es el libro del año pasado. Igual, como yo sé que ustedes siempre tienen estos inconvenientes de que no tienen el libro porque se les perdió, lo dejo como terminó el año, ya lo boté. Entonces igual yo le coloco un fragmento de lectura que está después como anexo en la guía para que usted lea sobre los derechos civiles. Luego están los derechos políticos. ¿A qué se refieren los derechos políticos? Los derechos políticos se refieren a aquellos en los cuales me permite a mí actuar como un ente político. ¿Qué es el ente político? Político es el que trabaja por la sociedad. Ese es el verdadero sentido de la política. Recuerde lo que leímos cuando el año pasado analizamos la palabra política. Polis, pueblo, servicio al pueblo, política, servicio al pueblo, que debería ser el ideal del verdadero político, no algo que hemos perdido en la actualidad, pero hace rato que lo perdimos. Pero ese entonces, sus derechos políticos, entre los cuales está que usted puede elegir, ser elegido, participar de votaciones, participar de las manifestaciones políticas, participar de una protesta, tener derecho a ser miembro en asambleas, participar en comités. Esos son los derechos políticos que usted tiene. Entonces también vamos a leer un poquito en la guía, en el anexo, sobre lo que son los derechos políticos. Y usted los va a identificar, ¿sí? Va a elaborar con esto un organizador gráfico, va a elaborar un mapita conceptual de qué es el derecho político. En el anterior usted tenía que redactar una definición de los derechos civiles. En el siguiente punto usted va a hacer un mapita conceptual de lo que son los derechos políticos, ¿sí? Y en la tercera parte va a establecer cuál es la diferencia sustancial o cuál es la diferencia básica entre derecho civil y derecho político. Ya le digo, usted puede apoyarse en el libro del año pasado o en el fragmento que yo le estoy colocando como anexo aquí. Luego, ¿de qué tratamos también en esta guía? Los derechos y las relaciones que se dan entre los individuos, la sociedad y el poder. Al ejecutar los derechos, tanto civiles como políticos, se establecen relaciones entre los seres humanos. Por ejemplo, usted tiene derecho a educación. Educación laica, dice la Constitución, educación laica y gratuita en todos los niveles. Eso dice nuestra Constitución. Ya hemos discutido lo de gratuidad, de lo de gratis. Está en discusión, ¿no? Porque queda solamente con un eslogan porque usted igual en la educación sus padres gastan. No es todo gratis. Muy bien, usted tiene derecho a la educación. Pero en el momento que usted ejerce su derecho a la educación, usted entra en relación con otras personas. Sus compañeros, sus profesores, las autoridades, compañeros de otros colegios. Entonces hay una relación entre el ejercer el derecho y las relaciones que se dan entre los individuos y las sociedades, entre los grupos humanos. Y también eso lleva a una relación con el poder político. Cuando usted se educa, usted forma su pensamiento y entonces al momento que le toca ya elegir, ustedes por ejemplo, ustedes ya pueden elegir en la próxima votación, ustedes tienen derecho a votar. No obligatorio. No es obligación, tienen derecho. Así que si ustedes quieren pueden sufragar. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que usted se educó, que usted se formó, la educación ha hecho que usted se relacione con la sociedad y pueda tener una mejor conciencia de lo que es el poder político y pueda aportar a desarrollar el poder político. En el momento que usted elige, que sufraga,
que participa, que da su opinión sobre política, sobre un candidato, sobre un proyecto político. En ese momento usted se interrelaciona con el poder político. Entonces, mire, el derecho que usted ejerce como ciudadano, que se lo da la Constitución de la República, lo lleva a que usted se relacione con las demás personas, se relacione con la sociedad y se involucre en el poder político. Eso es lo que usted va a reflexionar en la siguiente parte de la guía. En esta parte de la reflexión le coloco la siguiente pregunta. No, más que una pregunta, una reflexión. Va a conversar sobre los refugiados, sobre los inmigrantes. ¿Sí? Puede consultar, si usted tiene a alguien cerca, que usted sepa que es inmigrante o es refugiado. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos venezolanos en nuestro entorno, ¿no? De pronto usted por ahí conoce a uno, ha conversado, o tiene algún amigo ahí en el WhatsApp que es extranjero. Entonces, converse sobre por qué salieron de sus países, cómo se sienten en el país donde viven ahora, cómo fueron acogidos, cuál fue la impresión que sintieron al llegar a un nuevo lugar, y qué quisieran mejorar en su vida en este otro sitio donde están viviendo ahora. ¿Sí? Este es un trabajo de reflexión. La parte donde usted va a hablar sobre los refugiados, sobre los inmigrantes, no necesita escribirla para el portafolio, pero si quiere puede hacerla. Repito, la segunda división del segundo tema de la guía, donde habla de los derechos y relaciones entre individuo y sociedad y poder político, es una reflexión personal. No necesita escribirla para el portafolio, pero si usted desea, lo puede hacer. El trabajo anterior sí, donde usted tiene que hacer diferencia entre derecho civil y político, entre el mapa conceptual de los derechos políticos y la definición de los derechos civiles, eso sí, es para el portafolio. Recuerde, el portafolio se redacta en una hoja, en papel ministro, en hoja cuadriculada, en hoja de carpeta, en un cuaderno o si quiere en computadora. Lo importante es que usted lo archive en su portafolio. ¿Estamos claros? Y nos falta la tarea de verificación. En esa tarea de verificación usted va a realizar un collage con el material que tenga en su casa, de revistas, de periódicos, imprimiendo imágenes, lo que sea. No le estoy mandando a ir a ningún lado al salir de su casa, quede claro, con lo que tiene en su casa. No me diga que no tiene nada, porque algo tenemos. Revistas viejas, periódicos viejos, libros viejos, esos cuadernos esos libros de años anteriores que usted no usa, que están por ahí amontonados. Entonces usted elabora un collage sobre el bullying. ¿Por qué sobre el bullying? Porque el bullying es un atentado a los derechos civiles de las personas. A la persona que usted le hace bullying, o al que usted se ha dado cuenta que le hacen bullying, usted está atentando contra sus derechos civiles. Entonces, usted va a analizar cómo, a través de estas imágenes del bullying, cómo usted cree que se atenta a los derechos civiles de las personas cuando se le hace bullying a un ciudadano. Creo que es muy sencillo, no tiene nada complejo. Usted ya sabe muy bien lo que es el bullying porque de pronto ha participado, es víctima, ha visto, todos sabemos lo que es el bullying. Así que usted está en capacidad de hacer un collage, ahí mezcla de imágenes, que nos den una idea del bullying, pero que lo lleve a usted a reflexionar cómo el bullying es un atentado a los derechos civiles de un ciudadano. Pero usted dice, pero eso lo hacemos en el colegio. Sí, ¿qué dije yo? Ciudadano es toda persona que se encuentre inscrita en el registro civil del Ecuador. Así tenga 2, 3, 4, 5 años, hasta el más anciano es ciudadano. Entonces el bullying es para todo, a todo el que se le hace bullying, se le está haciendo bullying a un ciudadano, así sea niño, adolescente, adulto o lo que sea. Entonces haga esa reflexión. Espero que trabaje con seriedad
estamos todavía cogiendo viada, no estamos metiéndonos todavía en los temas, estamos recordando algo que ya vimos el año anterior, esto de los derechos. Recuerden que vimos derechos de los grupos vulnerables, vimos derechos de las mujeres, derechos de los niños, derechos de los trabajadores. Entonces, no es algo nuevo. Estamos simplemente resumiendo y contextualizando nuestro trabajo de este año. A trabajar con seriedad. Espero, mis estimados jóvenes y señoritas, que hagan las cosas bien y que en el momento que a mí me toque revisar esos portafolios, me dé gusto revisarlos. ¿Estamos? Buen trabajo, mis estimados. Nos vemos.